En el corazón de una de las maravillas naturales más emblemáticas del mundo, se encuentran descubrimientos tan profundos que conmocionan a la comunidad científica y atrapan la imaginación colectiva del mundo entero. Pero esta no es solo otra historia de maravillas geológicas. No, lo que se esconde bajo la superficie del Gran Cañón es una revelación que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro planeta. ¿Qué antiguos secretos se esconden bajo las capas del Gran Cañón? ¿Y cómo la revelación de este descubrimiento cambiará nuestra comprensión del mundo natural? Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros en esta aventura mientras exploramos los descubrimientos del Gran Cañón que aterrorizan al mundo. Número 20. Cueva de las Cúpulas. La Cueva de las Cúpulas es esta cueva fresca ubicada en el borde de Horseshoe Mesa, no muy lejos del borde sur del Gran Cañón. Desde allí hay unos 5.6 km de descenso. Si te sientes aventurero, puedes pasar un día entero caminando hasta la cueva, viendo lo que hay dentro y luego volviendo a subir. La cueva está en el lado oeste de la mesa, a unos 20 minutos en auto hacia el norte desde el área de campamento. El sendero que conduce a la entrada desciende desde el borde de la mesa y es bastante claro. Una vez dentro, hay un pasaje principal que se extiende debajo de la mesa y algunos pasajes laterales que se bifurcan en ángulo recto. La mayoría de los pasajes principales son lo suficientemente espaciosos para caminar, pero también hay espacios más pequeños para aquellos que se sienten más aventureros. Asegúrate de mirar hacia arriba y admirar las cúpulas que dan forma al techo de la cueva. Mantén los ojos bien abiertos para ver los antiguos escritos en el techo del pasaje principal que dejaron los primeros exploradores y fotógrafos que visitaron la cueva. Si miras de cerca, verás que los escritos más antiguos parecen estar hechos con cuidado, casi como arte, mientras que los más nuevos pueden parecerse a grafitis. Es importante estar en grupo y no deambular solo, especialmente de noche, o podrías terminar varado en el fondo del Gran Cañón. Número 19. La huella fósil antigua. Es realmente cautivadora cada vez que se desentierran nuevos fósiles. Cada descubrimiento es como una pieza de un rompecabezas que ayuda a la ciencia a avanzar, brindándonos una mejor comprensión de cómo ha cambiado nuestro mundo con el tiempo. Pero hay algo muy especial en los fósiles que libera un momento de la historia. Tomemos, por ejemplo, lo que sucedió en 2016 cuando parte del acantilado del Gran Cañón se derrumbó. Alan Krill, un geólogo noruego que estaba de visita como profesor en la Universidad de Nevada, decidió explorar las rocas que habían caído. Y adivinen con qué se topó con un hallazgo increíble. Mientras caminaba con sus alumnos por el majestuoso Gran Cañón, Krill notó algunos fósiles peculiares incrustados en las rocas caídas. Tomó algunas fotografías y las compartió con otros científicos. Resulta que estos fósiles eran las huellas de dos criaturas antiguas que pasearon por una duna de arena hace la friolera de 33 millones de años. Sus huellas quedaron atrapadas en la arena, que con el tiempo se convirtió en lo que hoy llamamos el Gran Cañón. Esas huellas permanecieron escondidas en la roca durante millones y millones de años hasta que la Tierra decidió sacudir un poco las cosas. Ahora estas huellas antiguas son como un mensaje secreto del pasado, contándonos una pequeña parte de su historia. En este momento, estos fósiles son las huellas de animales más antiguas encontradas en el Parque Nacional. Pero quién sabe qué otras sorpresas esperan ser descubiertas en ese asombroso paisaje. Número 18. La Gran Inconformidad. En las profundidades del Gran Cañón se encuentra un misterioso fenómeno conocido como la Gran Discordancia, uno de los descubrimientos más desconcertantes en la historia del cañón. Imagínese, en medio de las capas de roca que cuentan la historia de millones de años, hay una brecha colosal, como si 1.000 millones de años de la historia de la Tierra simplemente se hubieran desvanecido en el aire. Entonces, ¿cómo surgió esta brecha alucinante? Bueno, los científicos tienen algunas teorías, pero ninguna de ellas puede explicar completamente el misterio. Una idea sugiere que durante un periodo conocido como Tierra Bola de Nieve, cuando los glaciares cubrieron gran parte del planeta con hielo, la superficie entre la arenisca Tapat y el desfiladero de granito, las rocas metamórficas, se alteró enormemente. A medida que los glaciares se movían, arrastraban capas de sedimento, dejando tras de sí este enorme agujero en el registro geológico. Otra posibilidad es que las rocas simplemente no se formaran durante ese tiempo en las áreas donde existe la Gran Discordancia. Pero la verdad sigue siendo difícil de alcanzar, lo que nos deja con más preguntas que respuestas. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la gran discordancia del Gran Cañón continúa desafiando toda explicación, recordándonos los innumerables misterios que aún esperan ser desvelados dentro de los antiguos paisajes de la Tierra.
Número 17. Artes rupestres antiguas. Mientras navega por las sinuosas aguas del río Colorado a través del Gran Cañón, esté atento a los rastros de civilizaciones antiguas grabadas en las paredes del cañón. Estos signos reveladores de vidas pasadas incluyen el notable arte rupestre creado por los antiguos habitantes de pueblo que llamaron hogar al suroeste de Estados Unidos hace unos 800 a 1200 años. La evidencia de estas comunidades antiguas se encuentra esparcida por todo el cañón, con más de 43,000 sitios descubiertos hasta ahora y más aún, esperando ser descubiertos. Estos sitios ofrecen vislumbres de las vidas de quienes alguna vez prosperaron en este paisaje accidentado, y a menudo revelan restos de sus viviendas, fragmentos de cerámica y cautivador arte rupestre. Hablando de arte rupestre, el Gran Cañón cuenta con algunos ejemplos realmente cautivadores. Los petroglifos y pictografías encontrados tanto en el corredor principal como en los cañones laterales se encuentran entre las primeras formas de expresión escrita conocidas por la humanidad. Los petroglifos se crean cincelando cuidadosamente la superficie de la roca para revelar diseños intrincados, mientras que las pictografías se pintan directamente sobre la roca. Estas colecciones de arte rupestre, a menudo denominadas paneles, están llenas de símbolos e imágenes misteriosos que nos dejan preguntándonos sobre su significado. Cada panel cuenta una historia del pasado y ofrece una visión fascinante de las creencias, la cultura y la vida cotidiana de los antiguos pueblos que alguna vez llamaron hogar al Gran Cañón. Número 16. Figuras de ramitas partidas. Se hicieron algunos descubrimientos notables en lo profundo de las cuevas del Gran Cañón. Entre ellas se encontraban las antiguas figuras de ramitas partidas, que son increíblemente antiguas, como realmente antiguo. Estas figuras se elaboraban a partir de ramitas individuales, de ahí su nombre, doblando y doblando palos de sauce en formas intrincadas que se asemejaban a animales. Estas fascinantes figuras vienen en varios diseños, pero las más comunes que se encuentran en todo el Gran Cañón tienen forma de ciervo o borrego cimarrón. A veces incluso parecen lanzas. Imagínese toparse con estos juguetes o obras de arte antiguos. Fueron encontrados en 15 cuevas diferentes en toda la región y tienen una antigüedad de entre 2000 y 4000 años. Pero la historia no termina ahí. Se han descubierto figuras similares de ramitas partidas en muchas otras partes del oeste de los Estados Unidos, cada una con su propio estilo único de envolver y doblar. La datación por radiocarbono sugiere que estas figuras fueron elaboradas en toda la región durante al menos 1700 años. Estas figuras nos ofrecen un vistazo a la vida de las personas que alguna vez habitaron estas tierras. ¿Eran simplemente juguetes para el juego de los niños, obras de arte intrincadas o quizás se utilizaban para ceremonias religiosas? El misterio que rodea su propósito aumenta su atractivo, invitándonos a reflexionar sobre las antiguas formas de vida en el Gran Cañón y más allá. Número 15. El depósito de uranio. El Gran Cañón tiene un profundo significado para al menos 11 tribus nativas americanas que sirven como patria espiritual y cultural. Sin embargo, a pesar de su estatus sagrado, el cañón enfrenta una preocupante contaminación de uranio. Fuera de los límites del parque, numerosas minas de uranio y cientos de concesiones mineras salpican el paisaje, lo que representa un grave riesgo para la preservación del cañón. Los depósitos de uranio se encuentran en lo profundo de las capas de arenisca, limolita y lutita, particularmente en formaciones geológicas llamadas tuberías de brecha. Estos depósitos han atraído a mineros desde la década de 1870 y la extracción de uranio cerca del Gran Cañón comenzó en la década de 1950. A lo largo de los años, han operado varias minas de uranio cerca del parque, incluida la mina activa Canyon, ahora rebautizada como Pinyon Plain Mine. Considerada como la mina de uranio de mayor grado en los Estados Unidos, esta mina amenaza los manantiales dentro del Gran Cañón, fuentes de agua cruciales para la tribu Havasupai, cuya reserva se encuentra en lo profundo del cañón. A pesar de los esfuerzos de varios grupos, incluidos pescadores, gobiernos locales, cazadores y comunidades nativas, para lograr una prohibición temporal de la minería, la amenaza persiste. La tribu Havasupai, en particular, está preocupada por la posible contaminación de su arroyo alimentado por un manantial, vital para sus necesidades diarias y prácticas culturales. En 2012, se inició una prohibición de 20 años de la minería de uranio en las tierras públicas circundantes, lo que proporcionó un alivio temporal. Sin embargo, casi 600 concesiones mineras permanecían activas en mayo de 2022, lo que indica desafíos continuos. Los esfuerzos del Congreso para prohibir
prohibir permanentemente nuevas operaciones mineras, se han topado con obstáculos. La lucha para proteger el Gran Cañón de la contaminación con uranio continúa, destacando el delicado equilibrio entre los intereses económicos y la preservación ambiental y cultural. Número 14. El monstruo mogollón. Una de las historias más cautivadoras que probablemente hayas oído sobre el Gran Cañón tiene que ver con el misterioso monstruo mogollón, también conocido como el pie grande de Arizona. Se dice que estas criaturas deambulan por los densos bosques a lo largo del Mogollon Rim, un imponente acantilado que se extiende a 2.000 pies de altura desde el norte del condado de Yavapai hasta la frontera con Nuevo México. El primer avistamiento de este monstruo parecido a un simio cerca del Gran Cañón se remonta a 1903. Ingvald Walter Stevens, un valiente explorador, se encontró con la bestia y la describió como un humanoide grande y peludo con una fuerza, agilidad y una habilidad increíbles para maniobrar sigilosamente a través de los escarpados bosques del cañón. Incluso Don Davis, un devoto criptozoólogo, creía en la existencia del monstruo mogollón. Su condena surgió de un encuentro escalofriante durante un viaje de Boy Scout cerca de Payson a mediados de la década de 1940. Davis afirmó haberse encontrado cara a cara con una criatura imponente que lucía cabello desgreñado, ojos inexpresivos y que emitía un olor pútrido similar al de la carne podrida. Según los informes, esta aterradora criatura mide más de 7 pies de altura, camina erguida, cuenta con garras de 2 pulgadas de largo y emite ruidos extraños que se asemejan al grito de una mujer. Mientras que algunos descartan estos avistamientos como engaños o identificaciones erróneas de grandes osos, otros siguen convencidos de la existencia del monstruo. Ya sea realidad o ficción, encontrarse con el monstruo Mogulan en el borde de Mogollón es una posibilidad escalofriante. Número 13. Cavern Hotel. Una estancia en el Grand Canyon Cavern Hotel en Arizona es todo menos ordinaria. Olvídate de las aburridas habitaciones de hotel habituales. Este lugar ofrece una experiencia como ninguna otra. Se jactan de tener la habitación de motel más grande, más profunda, más oscura y más silenciosa del mundo, y puede que tengan razón. Imagínese una suite que tiene más de 65 millones de años, ubicada a 220 pies debajo de la superficie terrestre. Esta habitación está ubicada en la caverna seca más grande de los Estados Unidos y, si la reservas, tendrás toda la caverna para ti solo. Estas cavernas se formaron hace millones de años a partir de piedra caliza, cuando el Gran Cañón quedó sumergido bajo un mar antiguo. Hoy en día, son una prueba de la historia antigua de la Tierra. Originalmente una parada popular en la antigua Ruta 66, las cavernas fueron diseñadas para ser una atracción turística. Los visitantes pueden realizar visitas guiadas a la caverna subterránea e incluso pasar la noche en este entorno único. Entonces, ya sea que sea un aficionado a la historia, un buscador de aventuras o simplemente alguien que busca una experiencia verdaderamente inolvidable, el Hotel Grand Canyon Cavern ofrece una oportunidad única para dormir rodeado de antiguas maravillas en las profundidades de la superficie terrestre. Número 12. Perezosos terrestres gigantes. Se podría pensar que los perezosos son criaturas lindas y tiernas, a menudo representadas en dulces ilustraciones en tarjetas y ropa de bebé. Pero olvídate de todo eso por un momento porque estamos a punto de adentrarnos en un mundo completamente diferente de perezosos. Uno que está lejos de ser lindo y somnoliento. Hace unos 5 millones de años existía un tipo único de perezoso en América del Sur conocido como megaterio. Estos perezosos de gran tamaño eran todo menos pequeños y adorables. De hecho, eran carnívoros colosales, pesaban hasta 4 toneladas y alcanzaban tamaños comparables a los de los elefantes. Y escuchen esto, caminaban sobre sus patas traseras, lo que los convertía en los mamíferos bípedos que caminaban erguidos más grandes que jamás hayan existido. Si bien no es estrictamente carnívoro, el megaterio probablemente cazaba a otros animales, además de recolectar alimento de su entorno. Pero no solo América del Sur fue el hogar de estos perezosos gigantes. La evidencia sugiere que perezosos terrestres, un poco más pequeños, deambulaban por el Gran Cañón durante la última edad de hielo. En aquel entonces, el Gran Cañón era un entorno exuberante, fresco y húmedo repleto de vegetación, un hábitat perfecto para herbívoros masivos como los perezosos terrestres de Shasta. Los arqueólogos han descubierto sus cráneos en cuevas junto con trozos de piel, e incluso, créanlo o no, estiércol de perezoso que sigue siendo picante después de miles de años. Gracias a las condiciones secas y estables de estas cuevas, estos restos de perezosos se han conservado notablemente bien durante hasta 11.000 años. Es una visión extraña y fascinante del mundo antiguo de estas criaturas más grandes que la vida que una vez vagaron por la Tierra. Número 11. La tribu Havasupai.
Los Havasupai, una tribu indígena americana, han residido en el Gran Cañón durante más de 800 años. En su idioma, Havasu significa agua verde azulada, mientras que Pai significa gente. Originalmente, esta tribu de habla Yuma habitaba el cañón Havasu y una vez reclamó un área tan vasta como Delaware, que abarcaba 6.500 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el gobierno federal los obligó a ceder todas sus tierras menos 2 cuando el Gran Cañón fue designado Parque Nacional, lo que dejó a los Havasupai en una situación difícil, ya que frecuentemente chocaban con el Servicio de Parques Nacionales por el uso de la tierra a lo largo del siglo XX. A pesar de estos desafíos, la tribu perseveró, navegando por el sistema legal estadounidense para reclamar una porción significativa de sus tierras ancestrales. A través de la Ley de Ampliación del Parque Nacional del Gran Cañón de 1975, recuperaron con éxito aproximadamente 750 habitantes y los Havasupai han abrazado el turismo. Los visitantes que deseen ingresar a sus tierras deben pagar una tarifa y organizar alojamiento en el albergue de la tribu o en el campamento. A través del turismo, los Havasupai han encontrado una manera de mantener su patrimonio cultural y su sustento económico en medio de los impresionantes paisajes del Gran Cañón. Número 10. Pseudoescorpiones. Entre 2005 y 2017, los investigadores estuvieron realizando estudios en una cueva situada en la parte norte del Gran Cañón. Durante su exploración, se toparon con un par de criaturas parecidas a escorpiones. Estas criaturas parecían ser especies nuevas o al menos indocumentadas. Hasta ese momento, fueron necesarios 7 años adicionales de investigación exhaustiva para confirmar que efectivamente se trataba de una especie nueva. Sin embargo, estas criaturas no eran los típicos escorpiones, eran pseudoescorpiones. A pesar de su apariencia de escorpión, carecían de la característica cola con un aguijón venenoso. Sus partes venenosas y punzantes estaban ubicadas en sus pinzas. Estos pseudoescorpiones que habitan en cavernas estaban excepcionalmente adaptados a la oscuridad hasta el punto de que no tenían ojos. Es un poco inquietante pensar en criaturas diminutas que acechan en la oscuridad, confiando en sus otros sentidos para navegar por su entorno. A pesar de su pequeño tamaño, que mide solo unos 5 centímetros de largo, encontrarse con una de estas criaturas en una cueva oscura aún podría ser un poco inquietante. Después de todo, no querrás pisar uno accidentalmente. Número 9. Cuerpos ocultos descubiertos en 2021. Un descubrimiento sorprendente sacudió el Gran Cañón cuando se encontró un cuerpo aproximadamente a 440 pies por debajo del borde en el punto Yavapai. El fallecido fue identificado como un húngaro de 45 años llamado Gabor Burchi Tongsanyi. Su familia había denunciado su desaparición a la policía de Las Vegas, lo que provocó un intenso esfuerzo de búsqueda. Las autoridades rastrearon la zona. Se toparon con el auto y las pertenencias de Tongsanyi en el centro de visitantes del parque. Una investigación más exhaustiva condujo al sombrío descubrimiento de su cuerpo, colocado a 131 metros por debajo del borde del cañón. La búsqueda dio un giro inesperado cuando se encontró otro cuerpo cerca. Esta segunda víctima fue identificada como Scott Walsh, quien había sido visto por última vez bajando de un autobús en el borde sur del parque en 2015. Su cuerpo estaba ubicado a casi 5 kilómetros de distancia, camuflado por el entorno y colocado de una manera que lo hacía casi indistinguible. La naturaleza desconcertante de estos descubrimientos generó preguntas sobre por qué los cuerpos habían permanecido sin descubrir durante tanto tiempo. Sin embargo, una revelación arrojó luz sobre el misterio. El Gran Cañón a menudo se compara con una torta de capas de la historia geológica, con sus formaciones rocosas cuidadosamente apiladas a lo largo de millones de años. Sin embargo, escondido en sus profundidades, se encuentra una brecha significativa entre las rocas que oculta muchos secretos a los ojos humanos. Hallazgos recientes han comenzado a revelar este misterioso espacio, proporcionando una idea de por qué continúan ocurriendo descubrimientos inesperados dentro de los confines de los cañones. Número 8. La rana leopardo. La rana leopardo chiricahua, conocida por su distintivo patrón de manchas que se asemeja al de un leopardo, habita en varias regiones del suroeste de los Estados Unidos, incluido el Gran Cañón. Fue identificado inicialmente en las montañas Chiricahua de Arizona a finales del siglo XVIII. Hoy en día, esta especie de rana enfrenta la amenaza de extinción debido a múltiples factores. Su población está disminuyendo a medida que las fuentes de agua disminuyen y las sequías se vuelven más frecuentes.
El hábitat natural de las ranas está asediado por una infección fúngica que causa estragos en estanques, manantiales y otros ambientes de agua dulce. La rana leopardo chiricahua, que alguna vez estuvo extendida por toda la región, ahora está ausente del 80% de sus hábitats anteriores. Si bien la desaparición de esta pequeña rana con manchas verdes puede no parecer alarmante, por sí sola indica una tendencia preocupante para el futuro de la biodiversidad. La pérdida de una especie tan vital podría tener consecuencias de gran alcance para los ecosistemas y toda la vida en la Tierra. Número 7. Arenisca coconino. La arenisca coconino, que lleva el nombre del condado de Coconino en Arizona, donde se encuentra principalmente, es una formación rocosa con una historia fascinante. Compuesto principalmente de granos de cuarzo conocidos por su durabilidad, resiste las pruebas del tiempo y la intemperie mejor que muchos otros minerales. El espesor de la arenisca coconina varía en las diferentes partes del Gran Cañón. En el oeste tiene unos 20 metros de espesor, mientras que en el centro se extiende a lo largo de 138 metros. Se reduce a solo 17 metros. En el este, se encuentra encima de la piedra caliza Kaibab o de la formación Torowap. Esta piedra arenisca, que varía en color del beige al blanco, posee una gran cantidad de características bien conservadas. Abundan las marcas de ondas, las manchas de lluvia y las huellas de fósiles, todo lo cual apunta a sus orígenes en depósitos impulsados por el viento hace unos 275 millones de años. Lo que lo hace realmente intrigante es la ausencia de huesos, pero sí la abundancia de huellas dejadas por reptiles e insectos. Estos senderos, con sus nombres únicos, proporcionan pistas sobre criaturas antiguas que alguna vez vagaron por la zona. Por ejemplo, se han descubierto huellas de un pequeño animal conocido como chicos. Número 6. El guepardo americano. Durante la última edad de hielo, el Gran Cañón estaba lleno de vida. A pesar de las frías temperaturas en otros lugares, esta zona contaba con un clima templado que creaba un entorno verde y exuberante con abundante vida vegetal. Esto atrajo a numerosos herbívoros que pastaban en el verde paisaje. Sin embargo, donde había herbívoros, también había depredadores acechando cerca, listos para abalanzarse sobre sus presas desprevenidas. Uno de esos depredadores fue el guepardo americano, ahora extinto. Estos formidables grandes felinos vagaron por el paisaje durante el Pleistoceno, pero lamentablemente desaparecieron de la superficie de la Tierra. Recientemente, los científicos que revisaron huesos encontrados en las cuevas del Gran Cañón hicieron un descubrimiento sorprendente. Inicialmente etiquetados como pertenecientes a pumas, un examen más detallado reveló que estos huesos pertenecen a guepardos americanos. Curiosamente, parece que estos guepardos no murieron dentro de las cuevas. En cambio, es probable que murieran en otro lugar y que sus restos fueran arrastrados a las cuevas por animales carroñeros. Es una visión fascinante del antiguo ecosistema del Gran Cañón, donde los depredadores y sus presas alguna vez vagaron en abundancia, dejando pistas de su existencia para que las descubramos. Número 5. Las ruinas tusayanas. Cuando piensas en el Gran Cañón, probablemente imaginas sus impresionantes formaciones rocosas y su impresionante belleza natural. Pero lo que muchos quizás no sepan es que la gente ha estado viviendo en el Gran Cañón y sus alrededores durante miles de años, posiblemente desde hace 12.000 años. A lo largo de la historia, varios grupos de personas han establecido sus hogares en la región, algunos permaneciendo por períodos prolongados mientras que otros simplemente estaban de paso. Un sitio arqueológico notable dentro del Parque Nacional del Gran Cañón son las ruinas de Tusayán. Este antiguo sitio de los indios pueblo, que data de hace 800 años, se considera uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Arizona. Las ruinas presentan un modesto pueblo en forma de U completo con espacios habitables, áreas de almacenamiento y una kiva, una sala ceremonial sagrada. Los estudios de anillos de árboles sugieren que la gente habitó este sitio durante aproximadamente 20 años, comenzando alrededor del año 1185, ubicadas a lo largo de la ruta 64 del estado de Arizona, conocida como Desert View Drive, a solo 2 kilómetros al oeste de la torre de vigilancia de Desert View. Las ruinas de Tusayan fueron excavadas por primera vez en 1930. Los trabajos de mantenimiento posteriores se realizaron entre 1948 y 1965, lo que demuestra los esfuerzos continuos para preservar esta importante pieza de la historia. Lo que hace que las ruinas de Tusayán sean particularmente interesantes es que ofrecen información sobre cómo una cultura de pueblo, aislada, persistió en el período Pueblo III. Este período de transición proporciona pistas valiosas sobre los cambios culturales y sociales que se produjeron a lo largo del tiempo.
Número 4. El Templo de Vishnu. El Templo de Vishnu se alza a una altura de 7,533 pies dentro del Parque Nacional del Gran Cañón en Arizona. Su nombre, de forma algo inesperada, honra a la deidad hindú Vishnu, conocida como el Redentor del Universo. Este título distintivo fue otorgado a la cumbre por Clarence Dutton en 1880, marcando el comienzo de una tradición de nombrar las montañas del Gran Cañón en honor a dioses mitológicos. Dutton se inspiró para nombrar la montaña Templo de Vishnu debido a su sorprendente parecido con una pagoda. A pesar de la elección aparentemente inapropiada del nombre, la composición geológica de la cumbre aumenta su atractivo. Compuesto por la icónica arenisca roja Peran Coconino y cubierto con piedra caliza Kebab, el Templo de Vishnu presenta una vista majestuosa dentro del cañón. Dependiendo de la perspectiva de cada uno, el Templo de Vishnu puede parecerse a una pirámide natural o incluso evocar la imagen de una pagoda, lo que aumenta su mística y encanto. Número 3. Una civilización subterránea en lo profundo del Gran Cañón. Los indios Hopi ven algo más que imponentes acantilados y ríos sinuosos, lo ven como una puerta espiritual a otro reino. En 2016, más de 6 millones de visitantes acudieron en masa a esta maravilla natural, atraídos por su majestuosa belleza y su misterioso encanto. Sin embargo, en medio del impresionante paisaje, se encuentra una historia peculiar que insinúa la posibilidad de una civilización subterránea. El 5 de abril de 1909, el Arizona Gazette publicó un artículo que provocó intriga en todo el país. Según el periódico, 2 arqueólogos del Instituto Smithsonian tropezaron con una red de túneles debajo del cañón de mármol. Los profesores Jordan y Kinka afirman haber descubierto artefactos egipcios que datan aproximadamente del 1250 a.C., la era del faraón Ramsés II. De ser cierto, este descubrimiento desafiaría la noción de que los antiguos pobladores fueron los primeros habitantes del cañón, sugiriendo en cambio que los egipcios los habían precedido. Sin embargo, rápidamente surgió el escepticismo sobre la validez de la historia. Muchos lo consideraron nada más que sensacionalismo, una historia inventada por el Arizona Gazette para impulsar las ventas de periódicos en un día con pocas noticias. A pesar del escepticismo, la historia persiste como un recordatorio de la fascinación duradera por los misterios escondidos en las profundidades del Gran Cañón. Número 2. Escherichia coli, comúnmente conocida como E. coli, son bacterias que existen en diversos entornos, incluidos los alimentos, los intestinos de humanos y animales y el medio ambiente en general. Pertenecen a un grupo diverso de bacterias y, si bien la mayoría de las cepas son inofensivas, algunas pueden presentar graves riesgos para la salud. Ciertas cepas pueden causar infecciones del tracto urinario, neumonía, enfermedades respiratorias o problemas gastrointestinales como diarrea. En agosto de 2023, un informe de noticias destacó el descubrimiento de la bacteria E. coli en el agua cerca de Phantom Ranch, el único alojamiento en el fondo del Gran Cañón. La presencia de E. coli en el agua indica la presencia de contaminación fecal. Plantear preocupaciones sobre la seguridad del agua al encontrarse con la bacteria E. coli no es deseable en ningún lugar. Es especialmente preocupante encontrarla en fuentes de agua, dado el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua. Hervir agua obtenida de charcos o fuentes naturales es una precaución sencilla para garantizar su seguridad para el consumo, especialmente en lugares remotos como el Gran Cañón, donde la calidad del agua puede ser incierta. Número 1. Descubrimientos arqueológicos. El Gran Cañón no es solo una maravilla de la historia geológica, es un tesoro escondido de la civilización humana que revela conocimientos sobre nuestro pasado como ningún otro lugar del mundo. En 2008, los arqueólogos se embarcaron en un viaje de excavación a lo largo del río Colorado, desenterrando secretos enterrados bajo el terreno accidentado del cañón. Durante 3 años, estos intrépidos exploradores descubrieron meticulosamente evidencia de habitación humana, abarcando 3.500 años. Fue un viaje en el tiempo que reveló las huellas dejadas por 6 grupos distintos de personas que alguna vez llamaron hogar al Gran Cañón. Pero el cañón no es solo una ventana a nuestro pasado, es un símbolo de la gran variedad de vida que se ha desarrollado en nuestro planeta. Cada capa de arena, sedimento, cada artefacto desenterrado cuenta una historia no solo de la historia humana, sino también del mundo natural que la ha moldeado y ha sido moldeada por ella. ¿Cuál de estos descubrimientos te parece más emocionante? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima, amigos, y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.